Si toma vitamina B12 todos los días y aún se siente igual, el problema no es la vitamina, es cómo su cuerpo la está utilizando. Hay algo que le pasa a muchísima gente. Toman vitamina B12 todos los días, pero nada, siguen notando ese cansancio, ese hormigueo o esa sensación de que la mente va un poco más lenta. Si esta situación suena familiar, vamos a desentrañar un misterio muy común que podría ser la causa. Pues sí, esta situación es increíblemente frecuente. Personas que lo hacen todo, digamos, de libro, que son súper disciplinadas con sus suplementos, pero es que los síntomas simplemente no se van. Y aquí es donde empieza el lío, la gran confusión. Se revisan los análisis y efectivamente los niveles de B12 están en el rango normal. Pues bien, esta pregunta es justo el punto de partida de nuestro análisis de hoy, porque la respuesta, ojo, es más sencilla de lo que parece. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. El problema, muchas veces, es que interpretamos un análisis de sangre como si fuera la verdad absoluta, cuando en realidad es solo una pieza más del puzzle. Y aquí está la clave de todo, el quid de la cuestión. El análisis nos dice cuánta vitamina B12 hay flotando por la sangre, pero no nos puede confirmar si está llegando a su destino final, las células. Y sobre todo a las células nerviosas, que son las que más la necesitan. A ver, para que esto quede clarísimo, vamos a usar una analogía muy simple, pero que es potentísima y lo deja todo mucho más claro. Pensemos en el sistema de correos del cuerpo. Fijaos, esta comparación es brillante. El análisis de sangre te dice que el paquete existe y que está en la oficina de correos. Estupendo. Pero para el cuerpo eso no sirve de mucho. El cuerpo solo siente el beneficio cuando ese paquete se entrega en la puerta de casa y se puede usar. Pues a este fenómeno se le llama deficiencia funcional. No es que falte la vitamina en sí, es que falla la entrega. El sistema logístico del cuerpo no está completando el último y más importante paso del reparto. Claro, como vemos aquí, el viaje de la B12 tiene varias paradas. Si algo falla en los primeros pasos, sobre todo en el estómago y el intestino, la vitamina nunca llegará a la sangre en cantidad suficiente para ser distribuida a las células, y es aquí donde suelen empezar los problemas. Pasemos a ver cómo se origina este problema, porque hay dos culpables muy comunes que a menudo interrumpen este viaje de la vitamina B12 sin que nos demos cuenta. El primer factor es simplemente el paso del tiempo. Con la edad, especialmente a partir de los 60, el estómago produce menos ácido, y ese ácido es fundamental para liberar la B12 del suplemento. Además, también disminuye una proteína clave llamada factor intrínseco, que es como la llave que permite que la B12 entre desde el intestino al cuerpo. Esto lo ilustra a la perfección. Dos personas pueden tomar exactamente la misma pastilla, pero el resultado dentro del cuerpo es radicalmente diferente. El organismo de 65 años, por cambios completamente normales, puede que solo aproveche una pequeña parte de esa dosis. El segundo culpable son medicamentos de uso muy extendido, fármacos para la diabetes como la metformina o los populares protectores de estómago. Ojo, no es que destruyan la vitamina, pero sí que alteran el ambiente digestivo, haciendo que la absorción sea mucho menos eficiente. Ante este panorama, la reacción instintiva de mucha gente es pensar, bueno, pues simplemente tomo una dosis más alta y listo. Pero como veremos, esa lógica suele ser un error. Es decir, ¿es esta realmente la solución? Si un poco no funciona, ¿funcionará mucho más? La respuesta es un no rotundo. Si la raíz del problema está en la capacidad de absorción del cuerpo, aumentar la dosis no resolverá la causa de fondo. Y esta analogía es magnífica. Si tu vaso tiene un agujero, por más agua que eches, seguirá perdiéndola. El problema no es la cantidad de agua, sino el recipiente. Con la B12 pasa igual. Si el sistema de absorción falla, la mayor parte de la dosis extra simplemente se perderá. Entonces, si tomar más no es la respuesta, ¿qué podemos hacer? Pues la solución pasa por cambiar por completo nuestra forma de pensar sobre el problema. A ver, hay que ser claros. No todos los síntomas neurológicos se deben a la B12, por supuesto, pero es una de las causas más frecuentes y a la vez más ignoradas en personas mayores. Y lo preocupante es que si no se corrige a tiempo, el daño en los nervios puede avanzar de forma silenciosa. Y esta es la idea central que debemos llevarnos. El objetivo no es la cantidad, sino la eficiencia. No se trata solo de tomar la vitamina, sino de crear las condiciones para que el cuerpo pueda aprovecharla. Y esta es la reflexión final. La pregunta inteligente no es sobre la dosis, sino sobre el sistema de absorción de cada persona. Entender el cómo funciona nuestro cuerpo es el verdadero punto de partida para resolver, de una vez por todas, el misterio de la B12. Vamos a hablar de algo fundamental. La vitamina B12. Y ojo, sobre todo para quienes ya han pasado los 60. La cosa es que la clave no es tomar más, sino tomarla mejor. Se trata de darle una vuelta a cómo nos suplementamos para que de verdad funcione.
Y es que esta frase lo clava, ¿verdad? La mayoría de la gente no necesita más B12, necesita una buena estrategia. Seguro que esto le suena a más de uno. Meses tomando el suplemento y nada, cero resultados. Es súper frustrante. Pero bueno, la respuesta, como vamos a ver, no está en la cantidad, sino en los pequeños detalles de cómo se toma. Vamos a meternos de lleno en lo que podríamos llamar el dilema de la B12. Es una situación muy común. Una persona es súper disciplinada, se toma su pastillita cada día, pero la energía sigue por los suelos, esa sensación de niebla mental no se va. ¿Qué está pasando? Pues justo ese es el dilema que vamos a desentrañar. Y claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué narices no funciona el suplemento si se está haciendo todo bien? Si hay constancia, si hay disciplina, ¿qué falla? Pues mirad, la respuesta casi nunca es la falta de esfuerzo. Son pequeños detalles, cositas que se pasan por alto y que juntas lo cambian absolutamente todo. Vale, pues vamos con el primer gran detalle, uno que de verdad se suele ignorar por completo. Y es que, atención, no todas las vitaminas B12 son iguales. Para nada. La forma química, o sea, el apellido que lleva esa B12, es que es decisivo. A ver, vamos a ver la diferencia, que es súper clara. Por un lado tenemos la cianocobalamina. Esta es la más común, la sintética. El problema es que el cuerpo tiene que trabajar para convertirla en algo que pueda usar. Le supone un esfuerzo. Y por otro lado tenemos formas como la metilcobalamina. Estas son las formas activas. Vienen ya listas para usar, directas al grano, especialmente para el sistema nervioso y la energía. Y aquí está el kit de la cuestión, sobre todo a partir de los 60. Con los años, esa capacidad del cuerpo para hacer la conversión, para pasar de la forma sintética a la activa, pues disminuye. Y claro, ese pequeño esfuerzo extra que tiene que hacer el cuerpo se convierte en un muro, en una barrera que impide que la vitamina haga lo que tiene que hacer. Muy bien, ya tenemos la forma química, pero esto no es todo. Hay otro factor igual de importante, porque no solo importa por qué se toma, sino cómo entra en el cuerpo. Hablemos de la famosa vía de absorción. Pensemos en esto. Cuando nos tragamos una pastilla, todo depende del sistema digestivo. ¿Pero qué pasa con los años? Pues que ese sistema se vuelve menos eficiente. El estómago, por ejemplo, produce menos ácido y menos de una cosa llamada factor intrínseco, que son cruciales para absorber la B12. Así de simple. Entonces, ¿qué alternativas hay? Bueno, la primera es la pastilla de toda la vida, la que se traga, que depende al 100% de que el estómago esté en forma. Luego está la opción sublingual, una pastillita que se pone debajo de la lengua. Esta es lista porque se salta parte del lío digestivo y va más directa a la sangre. Y ya en casos más serios, cuando la absorción está fatal, está la opción inyectable. Venga, vamos a por otro error de los gordos, y es pensar que la B12 es una especie de varita mágica, algo que te tomas y ¡zas!, energía al instante. Pues no, nada de magia. Aquí lo que cuenta es la constancia. A ver, hay que tener esto súper claro. La B12 no es cafeína. No da ese chut de energía inmediato. Su trabajo es más de fondo, es un trabajo de reparación. Es como un obrero que repara el sistema nervioso y otras funciones vitales. Y para hacer bien su trabajo, necesita que le lleguen los materiales de forma constante, día a día. La verdad es que esta analogía de la pared es buenísima. Imagina que quieres arreglar un muro. Si pones un ladrillo hoy, otro dentro de 3 días, y el siguiente la semana que viene, ¿qué consigues? Nada. No se puede construir nada sólido así, pues con el cuerpo pasa lo mismo. Necesita ese ladrillo de B12 cada día para poder reparar y mantenerse fuerte. Y ahora vamos a abrir un poco más el plano. Porque la B12 no es una pieza que funciona sola, aislada del resto. Para nada. Su eficacia depende de cómo esté todo el ecosistema, o sea, el cuerpo en general. Podríamos decir que la B12 necesita un buen equipo de apoyo. Cosas tan básicas como beber suficiente agua, dormir bien por la noche o mantener el azúcar a raya no son extras, son la base para que la vitamina funcione. Todo está conectado. Si el cuerpo está estresado por un lado, la B12 no puede hacer su trabajo por el otro. Al final, la idea es esta. Por muy bueno que sea el suplemento, no va a hacer milagros si el sistema está bajo mínimos por otros motivos. Es como intentar llenar de aire una rueda que tiene un pinchazo. Puedes soplar todo lo que quieras, que el esfuerzo se va a perder si no tapas el agujero primero. Vale, perfecto. Hemos visto la forma, la vía de absorción, la constancia, el entorno. Ahora la pregunta del millón es, ¿y cómo juntamos todo esto? ¿Cómo se convierte toda esta teoría en una estrategia práctica inteligente para el día a día? Pues vamos a ello. ¿Cómo empezar a aplicar esto ya mismo? La clave es pararse a pensar y hacerse las preguntas adecuadas. Se trata de auditar, por así decirlo, la propia estrategia. Vamos a ver una pequeña guía. Esta es como una lista de control personal. Faber, primera pregunta. ¿Qué forma de B12 se está tomando? ¿La cianocobalamina barata o una forma activa? Segunda, ¿cómo se toma? ¿Tragada o bajo la lengua?
Tercera, y hay que ser honestos, ¿hay de verdad constancia? ¿Todos los días? ¿O se va a salto de mata? Cuarta, ¿se toma una buena hora? Quinta, ¿podría haber otros medicamentos interfiriendo? Y la más importante de todas, ¿nos paramos a observar cómo responde el cuerpo? Y ojo, una cosa súper importante antes de terminar. Todo esto no es para que nadie se ponga a autodiagnosticarse o a cambiar cosas a lo loco, ni mucho menos. El objetivo es tener más información, ser más consciente de lo que se hace para poder tener una conversación más productiva con un médico o un profesional. La última palabra siempre la tienen ellos. Y cerramos volviendo al principio, a la idea que lo resume todo. La meta no es tomar más, es tomarlo mejor. Al final, la estrategia inteligente con la B12 no es subir la dosis y ya está, sino afinar todos estos detalles. La pregunta que queda en el aire no es si se necesita más B12, sino ¿se está aprovechando de verdad la que ya se toma? Es una reflexión que la verdad lo cambia todo.